vosotros, Iglesia de Dios, séptimo día. Continuando con nuestro eslogan, en Primera de Pedro, una epístola para la Iglesia sufriente. En esta segunda semana con el subtema, ¿cómo vivir durante el sufrimiento? Entregar la vida a Dios. Hoy sábado 13 de junio del año 2026, nos corresponde el tema Seguir el gran sufrimiento de Cristo, con un texto base en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al verso 25. Les invito, mis hermanos, a que inclinemos nuestro rostro hacia el polvo de la tierra y oremos. Santo y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que tú nos concedes, por el privilegio de ver la claridad de un nuevo amanecer en este tu día santo, día de reposo. Permítenos una vez más escudriñar tu palabra. En esta mañana vamos a meditar sobre el gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que prepares nuestro corazón y nuestra mente para comprender la profundidad de su amor, de su obediencia y de su sacrificio por nosotros. Ayúdanos a valorar cada enseñanza que encontramos en tu palabra y a reconocer que Cristo nos dejó un ejemplo perfecto para seguir. Que al estudiar esta reflexión podamos aprender a confiar más en ti, a permanecer firmes en las pruebas y a caminar conforme a tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo dirija esta enseñanza y permita que cada palabra produzca fruto en nuestras vidas. Que podamos ser fortalecidos, edificados y motivados a seguir las pisadas de nuestro Salvador. Ponemos esta reflexión en tus manos y te pedimos que todo lo que aprendamos lo llevemos a la práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Y dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Mis amados hermanos, la primera epístola del apóstol Pedro fue escrita a creyentes que estaban atravesando momentos difíciles. Muchos de ellos sufrían rechazo, persecución, burlas y diversas pruebas por causa de su fe en Jesucristo. Vivían en medio de una sociedad que no comprendía su manera de vivir ni aceptaba su compromiso con Dios.
Algunos eran despreciados por sus familiares, otros eran perseguidos por las autoridades, y muchos enfrentaban aflicciones que ponían a prueba su fidelidad al Señor. En medio de estas circunstancias, Pedro les escribe para fortalecer su fe y recordarles que el sufrimiento no era una señal del abandono de Dios. Por el contrario, las pruebas formaban parte del proceso mediante el cual el Señor perfeccionaba a su pueblo. Mis hermanos, cuando hablamos de sufrimiento, generalmente pensamos en dolor, tristeza, lágrimas y dificultades. Como seres humanos, no nos gusta sufrir. Deseamos que todo marche bien, que nuestras oraciones sean respondidas inmediatamente y que los problemas desaparezcan rápidamente. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que las pruebas tienen un propósito dentro del plan divino. Dios utiliza las dificultades para fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él. Muchas veces aprendemos más en los momentos difíciles que en los tiempos de prosperidad. Cuando todo marcha bien, podemos llegar a confiar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando atravesamos pruebas, aprendemos a depender completamente de Dios. Por esta razón, mis hermanos, Pedro dirige nuestra mirada hacia Jesucristo. Nadie sufrió como Él. Nuestro Señor fue rechazado, acusado injustamente, golpeado, humillado y finalmente crucificado. Sin embargo, permaneció fiel al Padre hasta el final. El sufrimiento de Cristo no solamente nos trajo salvación, mis hermanos, también nos dejó un ejemplo perfecto para seguir. Cuando enfrentamos dificultades, debemos aprender a mirar a Jesús, imitar su actitud y confiar plenamente en Dios. Aquí vemos, mis hermanos, que Pedro comienza diciendo en el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estas palabras contienen una enseñanza profunda. El creyente no ha sido llamado únicamente a disfrutar de las bendiciones de Dios. También ha sido llamado a seguir a Cristo en obediencia, fidelidad y perseverancia, aun cuando eso implique sufrimiento. Muchas veces las personas desean una vida cristiana sin sacrificios. Sin embargo, Jesús enseñó claramente en Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, mis hermanos, significa renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Significa permanecer fieles aunque existan dificultades, oposición o pruebas. Nuestro Señor también nos dice en Juan capítulo 15, verso 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por esta razón, mis hermanos, cuando enfrentamos dificultades por causa de nuestra fe, no debemos sorprendernos.
La oposición forma parte de la experiencia cristiana. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:29, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estas palabras, mis hermanos, nos recuerdan que seguir a Cristo requiere de compromiso. La fidelidad a Dios muchas veces tiene un precio, sin embargo también tiene una recompensa eterna. Las pruebas, mis hermanos, no son inútiles. Dios las utiliza para fortalecer nuestra fe. Pedro habría escrito anteriormente en el capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro es refinado, mis hermanos, por el fuego, nuestra fe es purificada mediante las pruebas. Dios trabaja en nuestro corazón mientras atravesamos dificultades. Santiago escribe en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No porque el sufrimiento sea agradable, mis hermanos, sino porque Dios produce el crecimiento espiritual por medio de él. Pedro continúa describiendo a Cristo diciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo, mis hermanos, fue completamente santo. Nunca pecó, nunca mintió, nunca actuó con injusticia. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Isaías en capítulo 53, verso 9 dice, ni nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A pesar de ser perfecto, Cristo fue rechazado por los hombres, fue acusado falsamente, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por muchos de sus seguidores y condenado injustamente. Esta verdad, mis hermanos, debe traer consuelo a nuestra vida. Muchas veces pensamos que si obedecemos a Dios nunca tendremos problemas, pero la vida de Cristo demuestra lo contrario. Él agradó perfectamente al Padre y aún así sufrió. Esto significa que el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado personal. En ocasiones el justo también enfrenta pruebas. Lo importante es permanecer fieles a Dios en medio de ellas. Pedro nos sigue diciendo, mis hermanos, aquí dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Qué extraordinario ejemplo, mis hermanos, encontramos en nuestro Señor. Mientras era insultado, permanecía en silencio. Mientras era humillado, no respondía con odio. Mientras era golpeado, no buscaba venganza. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cristo tenía poder para defenderse. Podía haber llamado a legiones de ángeles. Sin embargo, decidió someterse a la voluntad del Padre. La mansedumbre de Cristo no era debilidad, mis hermanos. Era fortaleza bajo control. Tenía poder para actuar, pero eligió obedecer. Qué gran lección para nosotros, mis hermanos. Vivimos en una sociedad donde muchas personas responden al mal con más mal. Sin embargo, Cristo nos enseñó un camino diferente. En Romanos capítulo 12, verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y en el versículo 21 añade, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando somos criticados, mis hermanos, ofendidos o tratados injustamente, debemos recordar el ejemplo
de nuestro Salvador. Pedro continúa diciendo que Cristo encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús puso toda su confianza en el Padre Celestial. No buscó venganza, no tomó justicia por su propia mano, no respondió con resentimiento, simplemente dejó todo en las manos de Dios. El salmista escribe en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Muchas veces queremos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, pero el ejemplo de Cristo nos enseña a confiar en el Señor. Dios conoce cada situación que enfrentamos. Él ve lo que otros no ven. Él conoce nuestras lágrimas, nuestras luchas y nuestros sufrimientos. Nada escapa de su control. Luego Pedro nos lleva al centro mismo del Evangelio, cuando dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí encontramos, mis hermanos, el propósito más grande del sufrimiento de Cristo. Él no murió por sus propios pecados, murió por los nuestros. Tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos. En Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Juan el Bautista nos dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo escribe en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz representa la manifestación más grande del amor de Dios. Allí vemos la justicia divina castigando el pecado y al mismo tiempo la misericordia divina ofreciendo salvación al pecador. Cristo cargó sobre sí nuestras culpas para que nosotros pudiéramos recibir perdón y vida eterna. Pedro continúa diciendo, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. La salvación no consiste solamente en recibir perdón, también implica transformación. Cristo murió para cambiar nuestra vida. En Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él. Y en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La gracia de Dios produce una vida nueva, mis hermanos. El creyente ya no vive para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Pedro añade diciendo, y por cuya herida fuiste sanados. Por medio de Cristo hemos recibido sanidad espiritual. El pecado había destruido nuestra comunión con Dios, pero ahora hemos sido reconciliados. En Colosenses 1:21-22 dice, porque hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Qué maravilloso privilegio, mis hermanos, saber que ahora podemos acercarnos a Dios como sus hijos. Finalmente, Pedro nos recuerda nuestra condición anterior, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estábamos perdidos, sin dirección y sin esperanza. Pero gracias al amor de Dios, hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Él cuida de nosotros, mis hermanos. Nos guía, nos protege y nos sostiene. David nos dice en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En medio de cualquier sufrimiento podemos tener la certeza de que nuestro pastor está con nosotros. Mis amados hermanos, el sufrimiento de Cristo tuvo un propósito eterno. Él sufrió para salvarnos, reconciliarnos con Dios
y mostrarnos el camino que debemos seguir. Su vida nos enseña obediencia, mansedumbre, paciencia, amor y confianza absoluta en el Padre. Cuando enfrentamos pruebas, debemos recordar que Cristo ya recorrió ese camino antes que nosotros. No estamos solos, mis hermanos. El buen pastor camina a nuestro lado. Mis hermanos, la palabra de Dios nos invita a preguntarnos, ¿estamos siguiendo verdaderamente las pisadas de Cristo? Es fácil servir al Señor cuando todo marcha bien, pero la verdadera fe se manifiesta en medio de las pruebas. Cuando somos criticados, ¿respondemos como Cristo, mis hermanos? Cuando somos heridos, ¿confiamos en Dios? Cuando enfrentamos dificultades, ¿seguimos creyendo en sus promesas? Quizás hoy estamos atravesando una prueba difícil. Tal vez exista una preocupación, una enfermedad, un problema familiar o una necesidad que parece imposible de resolver. Recordemos, mis hermanos, que el mismo Cristo que sufrió por nosotros comprende nuestras luchas. Él es nuestro pastor. Él conoce nuestro camino. Él nunca abandona a sus ovejas. Por eso, mis hermanos, sigamos sus pisadas. Permanezcamos fieles y confiemos plenamente en Dios, sabiendo que después de la prueba vendrá la victoria, para que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Todo esto, mis hermanos, para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Tenga cada uno de ustedes un feliz y bendecido día de reposo. Paz a vosotros.